Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Buenos días, Harold, Guillermo, Davier. Buenos días, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, profe. Muy bien, profe. Bueno, me alegra. Esperemos quién más se conecta y empezamos a las 9:05. A las 9:05 iniciamos, ¿listo? Hola, Jeffrey, buenos días. Hola, Valentina, buenos días. Hola, Luis Eduardo, ¿cómo están? Buenos días, profe. Bueno, me alegra. A las 9:05 iniciamos, ¿listo, chicos? Esperemos a ver quién más se logra conectar. Buenos días, María Victoria, ¿cómo estás? Buenos días, profe. Muy bien. ¿Y usted? Todo muy bien, gracias. Me alegra que Qué estés bueno. bien.
A las 9:05 iniciamos, chicos. Esperemos a ver quién más se puede lograr conectar. Hola, Emanuel, ¿cómo vas? Buenos días. Bueno, chicos, de nuevo buenos días a todos los que están conectados. Creo que no había saludado a Mauricio. Hola, Buenos días, Mauricio, profe. ¿cómo estás? Bueno, muchachos, entonces, varias cositas para hoy. Lo primero, pues estoy un poco preocupado porque muy pocos han enviado el trabajo. No sé si es que hoy lo van a enviar porque pues hasta hoy hay plazo, ¿cierto? Una Según lo que pregunta, habíamos profe. hablado. Sí, Brian, Señor, hoy me lo envío. listo, Profe, ya les leo quién ya lo envió. Listo, ya les leo quién envió. Todavía no les voy a mostrar las notas como tal porque realmente no los he evaluado, no los he calificado, pues teniendo en cuenta y esperando la mayoría de trabajos, porque como yo les explicaba en algún momento, eh, digamos, si hay 20, 25, 30 trabajos de su grupo, entonces ahí yo me centro y empiezo a calificarlos cada uno para no ir calificando de a uno. Y bueno, pues igual como todavía estamos como en el tiempo límite, entonces pues digamos que pues estamos bien. Pero sí estoy un poco preocupado porque a la fecha, pues en algunas ocasiones anteriores, por decir el periodo anterior, pues ya habían entregado muchos más de ustedes. Voy a leer entonces a continuación los que ya entregaron, para que lo tengan en cuenta. Recuerden, si alguno de ustedes o de los que ve más tarde la sesión de clase y de pronto ya envió el trabajo, pero no lo he leído acá, se comunica conmigo por el WhatsApp y miramos qué fue lo que sucedió. Brian Ostia, Davier Velázquez, Dilmar González, Fanny Moreno, Guillermo Arroyo, Luis Carlos González, Luis Eduardo Castro, Meider Guarepe y María Victoria Agudelo. Solamente ellos han entregado, ¿sí? Falta pues el resto y ya sabemos los que están pues con talleres físicos también cómo debe ser el proceso.
Eso era lo primero pues que les quería decir. La idea con esto, pues si hoy me entregan la mayoría, esperando pues que me entreguen temprano, en horas pues, de la mañana o en la tarde, pero no tan tarde, pues si tengo el tiempo para evaluarlo, lo evalúo y mañana nos reuniríamos de nuevo para mostrarles el desempeño, porque recuerden que nosotros solo tenemos actividad lunes, martes y miércoles, ¿sí? Entonces la idea sí es que por lo menos esta semana se vayan enterados de cómo les fue en ese proceso. Yo les informo, igual, si mañana nos vamos a reunir, más tarde les envío el link. Eso era lo primero que les quería comentar. Lo segundo, socializar el taller, ¿cierto? Ya hay un nuevo taller, entonces es importante que lo socialicemos para mirar cómo lo vamos a desarrollar, teniendo en cuenta pues los puntos que están allí relacionados. Listo, allí. ¿Me confirman por favor si aparece el taller? Sí, profe. Listo. Entonces, muchachos, la fecha límite 24 de julio, para que eso lo tengan muy presente, esa es la fecha límite, sería de este viernes que viene en 8 días, listo, 24 de julio. Entonces, ese tiene dos partes importantes. Son pocos puntos, pero este taller está un poco, digamos, cargado, un poco largo, y también de eso es lo que quiero hablar ahorita en estos momentos con ustedes, pues por lo menos con los que están aquí conectados, a ver qué opinan. Ya ahorita les propongo una actividad para este taller. Entonces, el taller se divide en dos partes, ¿cierto? La parte A y la parte B. En la parte A, algunos de los conceptos que yo aquí he señalado o he subrayado no están subrayados en la guía que ustedes tienen cuando la descarguen, que son los conceptos importantes, están en la guía de aprendizaje, ¿sí? Algunos, fotosíntesis no está, pero bueno, igual los que tengan acceso a búsqueda, ¿cierto? A Google, pues el proceso o el tema de la fotosíntesis lo van a encontrar muy fácilmente. Entonces, el primer punto dice, ¿qué nombre toman los individuos de la misma especie que se reproducen entre sí, comparten un espacio y un tiempo determinado y gestan relaciones interespecíficas entre ellos? Entonces, digamos que ahí el concepto importante en esa pregunta son las relaciones interespecíficas. En la guía de aprendizaje de ecosistemas está explicado con ejemplos. Igualmente, recuerden que eso es una base, la guía de aprendizaje es una base. Eso no quiere decir que no pueden consultar en otras fuentes los que puedan consultarla. Entonces consultan qué son las relaciones y a partir de ello, entonces van a explicar a qué se deben los nombres que se le colocan a esos individuos que pertenecen a esas mismas especies. ¿Listo? El segundo punto ya hace relación a expliquen en qué consiste el proceso de la fotosíntesis. Ahí se pide que realice un dibujo con los aspectos más importantes de este proceso. Yo sé que algunos no son muy diestros, ¿sí? No son muy buenos para dibujar. Si pueden de pronto obtener un dibujo de internet, si lo pueden hacer, lo pueden pegar, los que estamos haciendo los trabajos en los cuadernos, yo lo valgo, ¿listo? Pero recuerden pues que la idea en estos momentos del pico y de la evolución de la pandemia y demás, que el virus está como tan activo en estos momentos, pues la idea es que no salgamos. Y sé que algunos de ustedes, si hacen este proceso de la impresión, tienen que ir a un café internet y todo esto. Entonces la recomendación ahí es, hagan el dibujo, no es tan complejo, son algunas relaciones que hay que plantear allí. ¿Listo? Ahí, esa sería como la recomendación, chicos. En el tercero, ¿cuál es el nombre de los organismos capaces de producir su propio alimento a partir del proceso de la fotosíntesis? Entonces es un nombre solamente, si es una palabra, y a partir de eso, pues explicar a qué se debe ese nombre. ¿Listo? Eso. Un concepto clave que hay allí. Luego sigue la parte B. En la parte B, que es más de investigación, ¿cierto? Y de eso vamos a hablar hoy, de los ciclos biogeoquímicos. Dice, la cuarta, ¿cuáles son los ciclos biogeoquímicos que se presentan en los ecosistemas a través de las interacciones que se dan entre factores bióticos y abióticos de estos? Entonces ya de ello vamos a hablar a continuación. ¿Listo? Porque sí me gustaría que eso quede lo más claro posible, por lo menos en términos básicos, para que ustedes puedan hacer una consulta bien realizada. Y el quinto, explique claramente cada uno de los ciclos que nombró en el punto 4. En el punto 4 solamente es hacer como un listado de los ciclos, ya en el quinto sí es explicarlos, y allí también se pide que se haga un dibujo ilustrativo de cada uno donde se identifiquen los aspectos más importantes
en términos químicos, biológicos y físicos. ¿Listo? De eso es lo que se va a tratar este taller. Entonces, muchachos, la propuesta que yo tenía es la siguiente. Ya ustedes la piensan, me la pueden decir mañana o si quieren ahorita, de una vez. Lo que pasa es que hay un problema y es que hay muy pocos conectados. Pensé que hoy se iban a conectar más. Pero podemos dialogarlo. La propuesta es la siguiente, que esta parte B, este punto 4 y 5, se haga ya sea por exposiciones, ¿sí? O sea, que ustedes expongan, así como yo estoy haciendo ahorita. Ustedes presentan un par de diapositivas y explican, pero ahí hay un problema, que muy pocos, digamos, se conectan a la sesión de clase, ¿sí? De pronto tienen reportes, tenemos un reporte más amplio del grado décimo, pero primero, pues realmente no conozco la situación. Por ejemplo, supongamos, a ver, alguien, un nombre de su salón que se haya conectado regularmente. ¿Alejandro está conectado o no? ¿Alejandro Ortiz? Supongamos Alejandro, un ejemplo, que se conecta, pues se ha conectado en algunas ocasiones, pero hoy no está conectado. Entonces supongamos que él sí tiene la conectividad, él aparece ahí pues en los informes que sí tiene la conectividad, pero resulta que a veces no se conecta a la clase, no sabe, yo no sé por qué. De pronto el papá, la mamá se van a trabajar, el celular con el que él se conecta, ¿cierto? Eso es como lo que más está sucediendo en estos momentos. Y cuando llegan en la noche, en la tarde, pues él ya se puede desatrasar y hacer sus actividades, ¿listo? Entonces, si vamos a hacer exposiciones, ese sería, pues hay un riesgo, que no vamos a tener la mayoría conectados en la sesión. La otra posibilidad o la otra opción, también, digamos, para reducir un poco el trabajo, es hacer una exposición, pero ustedes la hacen en casa y me envían el video al WhatsApp, una exposición corta, de no más de 5 minutos, ¿sí? Donde usted se dedique, hace su presentación, hace su exposición. Si usted de pronto la quiere hacer en la clase, porque usted es de los que se conecta habitualmente, como la mayoría de ustedes que últimamente se han conectado a la mayoría de sesiones conmigo, usted me dice, no, profe, yo no voy a hacer el video por WhatsApp, sino en la clase que tengamos, no sé, dentro de 15 días, dentro de 20 días, el día que yo les diga, ese día yo voy a hacer mi exposición. Y si la pueden hacer entre dos, ojo, aquí importante lo que les voy a decir. Si de pronto la van a hacer en grupo, pero en la presentación que hagan en la clase, o sea, así como estamos en este momento, deben trabajar desde las casas, ¿no? Pues la idea, recuerden que no es reunirnos por todo este tema del COVID. Entonces la idea es que si se pueden hacer en grupos, máximo 2 personas, no voy a permitir pues más, pues que lo hagan de su WhatsApp. Aquí vamos organizando esto, yo tengo de pronto el computador, organizo unas diapositivas y organizo todo y listo, ¿sí? Ya ustedes me cuentan, ¿listo? Podemos de pronto tomar la decisión mañana, piénsenlo. La idea de pronto de la exposición por medio de los videos de WhatsApp puede ser un poco más sencilla porque quizás la mayoría de ustedes tienen un celular, pueden tomar un video de su presentación, ¿cierto? Hacer una presentación del ciclo biogeoquímico que le corresponda y ya tocaría asignar porque en 5 minutos no se puede exponer todos porque son muy largos, son muchos. Entonces eso era como lo que tenía pensado para comentarles, a partir pues de esa parte, ¿listo? Si lo vamos a hacer de esa manera, entonces solamente presentaríamos los 3 primeros puntos y el 4 y el 5 en términos de exposición, ¿listo? Vayan pensándolo, lo que les digo, lo podemos resolver ahorita, más tarde o inclusive por el WhatsApp también podemos hacer como un Profe, tipo de encuesta para ver cómo nos va con esa parte. Sí, ¿quién me habla? y si, María Victoria, y Hola. si no se hace la exposición, lo hacemos normal, el taller normal. Sí, pero entonces la idea es que, o sea, no que hagamos, o sea, la idea es que o todos, ahí sí como dice el dicho, o todos en la cama o todos en el suelo, o todos hacemos el taller, digamos, escrito, o Ah, hacemos ya. una parte escrita y la parte de los ciclos sí la hacemos en términos de exposición, para que, digamos, haya como una, para que todo sea como equitativo, sí, que de pronto no diga el que expuso que de pronto sacó menos o el que hizo el trabajo todo escrito se saque más, es para evitar ese tipo de cosas y también para propiciar que también ustedes hagan algún tipo de presentaciones y cambiemos un poquito el modelo de cómo estamos trabajando.
Ya con los esticos, con algunos esticos he hecho unas presentaciones también igual muy sencillas. No podemos comparar pues los niños de sexto con ustedes, ¿cierto? Pero la idea es que ellos también se han tomado la posibilidad, la oportunidad de hacer unas exposiciones muy cortas, máximo 2, 3 minutos de algunos temas que estamos viendo. Me envían el video por WhatsApp, yo los descargo, yo los guardo en una carpeta y esa es la evidencia pues también de su trabajo. Entonces vayan pensándolo y me dicen, ¿listo? Igual si algo, yo ahorita puedo también escribir por el WhatsApp, porque la idea pues sí sería que todo lo tengamos. En caso tal, pues de que tomemos la decisión. No lo puse de entrada a decir, van a hacer una exposición, sino quería primero conversarlo con ustedes, ¿listo? Eso era lo que les quería decir. Esos son los temas que se van a abordar allí. Y bueno, lo otro que vamos a hablar en el día de hoy, ustedes saben que estas sesiones son cortas, es lo siguiente. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a dar un abordaje general de los ciclos biogeoquímicos. Yo creo que la mayoría de ustedes lo recuerdan, pero vamos a tocar ese tema para que lo tengamos presente, porque si vamos a trabajar en términos de exposición, ya sea por acá por el computador como estamos haciendo en este momento, o si me van a enviar un video por el WhatsApp, pues que tengan claro de qué es lo que estamos hablando para que no nos vayamos pues a complicar, ¿cierto? ¿Ya ven la diapositiva? Ciclos biogeoquímicos. Sí. Listo. Entonces, muchachos, ¿qué son los ciclos biogeoquímicos? Aquí lo que vamos a hablar, o lo que voy a hablar en estos momentos, aquí hay 10 diapositivas, están todos los ciclos y voy a abordarlos de manera general, porque digamos parte del trabajo es que también ustedes hagan la investigación, ¿cierto? Hagan la consulta, ya sea que vayan a exponer o ya sea que vayan a hacer el trabajo escrito. Pero acá pues hay una herramienta, ¿cierto? Esta herramienta recuerden que queda en el link de YouTube, la pueden consultar cuando quieran. Y si alguien de pronto necesita las diapositivas, no hay ningún problema. Me dice y yo se las envío a su correo, las descarga y las tiene ahí, porque esto es información y la información pues está en cualquier lugar, ¿sí? Lo importante es saberla buscar y organizarla. Entonces, de esto es lo que vamos a hablar, así como en términos generales, para que sepamos de qué vamos a tratar en caso tal de que vayamos a exponer. Y si no, pues también de qué trata todo esto de los ciclos biogeoquímicos, que realmente es muy importante y está relacionado directamente con lo que hemos venido trabajando desde que empezó este segundo periodo, que es la relación que se lleva a cabo en los ecosistemas entre los factores bióticos, que son los que tienen vida, y los abióticos, que son los que no tienen vida. Entonces, los ciclos biogeoquímicos son relevantes. ¿Por qué? Porque digamos, son la parte más importante en términos biológicos, en términos químicos y en términos físicos de cómo funcionan los ecosistemas. Si no hay un ciclo adecuado en un ecosistema, sea el ecosistema que sea ecosistema marino, sea ecosistema selva, bosque, páramo, inclusive ecosistema urbano, si estos ciclos no se cumplen, ¿sí? Si estos ciclos no se cumplen, pues ahí es cuando se empiezan a ver las alteraciones en los demás ecosistemas, en todos los ecosistemas, como por ejemplo la principal alteración de cada uno o de todos los ecosistemas en su conjunto es la contaminación. Si un ciclo de estos se altera, pues ahí, digamos, vamos a estar observando aspectos de contaminación de cualquier tipo, ¿cierto? Atmosférica, sonora, auditiva, visual, hídrica, de los suelos, en fin, de cualquier tipo de contaminación que altere tanto el ciclo como los ecosistemas. Entonces acá en esta diapositiva dice lo siguiente: los elementos más importantes que forman parte de la materia viva están presentes en la atmósfera, en la hidrosfera y en la geósfera, ¿cierto? Digamos, pues como en todo el planeta Tierra, y son incorporados por los seres vivos a sus tejidos, ¿listo? O sea, de lo que tenemos que partir, aquí dice elementos más importantes, está haciendo referencia a los elementos químicos, ¿sí? Los ciclos biogeoquímicos no son más que algunos elementos químicos que son relevantes para nosotros como seres vivos,
y pues obviamente están ¿dónde? En la atmósfera, en la hidrosfera y en la geósfera, ¿cierto? Digamos, en todo el planeta Tierra como tal, ¿sí? Ellos están ahí presentes. Fíjense que ustedes en este momento me están observando, me están escuchando, yo estoy dando, pues socializando este tema, y hay algunos elementos químicos que nosotros no estamos viendo, pero son vitales para nuestra supervivencia, como por ejemplo el oxígeno. No lo vemos, pero digamos hacemos el ejercicio de la respiración, incluso a veces inconscientemente, pero ahí está, el oxígeno está ahí. Si el oxígeno no está, o si vamos a un sitio donde se reduzca el porcentaje de oxígeno en nuestro cuerpo, en nuestro sistema, pues ¿qué va a pasar? Pues nos vamos a morir, así de sencillo, ¿cierto? Entonces eso es lo que sucede. Los elementos químicos están ahí, ¿cierto? Las sustancias químicas, el agua está ahí. El dióxido de carbono está ahí. Son elementos y sustancias importantes, algunas mucho más importantes para otros seres vivos, ¿cierto? Porque pues depende. Para nosotros el dióxido de carbono no es importante. Antes es un tóxico y nos podemos morir si lo inhalamos, pero dentro de nuestro ciclo, ¿cierto? Biológico, lo que hacemos con el dióxido de carbono, ¿qué es? Exhalarlo, expulsarlo de nuestro sistema. Entonces, por eso también él está ahí. Nosotros estamos hablando, estamos respirando y estamos haciendo dos ejercicios vitales. Inhalamos oxígeno, exhalamos o expulsamos dióxido de carbono. Y esos dos, digamos, están relacionados en los ciclos biogeoquímicos. Ya los vamos a ver. ¿Listo? Eso es como una introducción para que ustedes sepan de qué es lo que estamos hablando. De esta manera siguen un ciclo biogeoquímico. ¿Qué es bio? Vida, geo, tierra, y químico, pues de todos los elementos químicos que se conocen, ¿cierto? Hay algunos, obviamente, como les decía, más importantes. No todos los elementos químicos que conocemos o que hay en la tabla periódica tienen un ciclo biogeoquímico, porque hay algunos que tienen muy poco porcentaje en la tierra y en la naturaleza, ¿cierto? Entonces, digamos que son los más importantes y ya vamos a ver cuáles son. Entonces, recuerden, bio, vida, geo, tierra, químico, pues todo lo que está relacionado con la parte química de esos elementos químicos. Que tiene una zona abiótica y una zona biótica, entonces por eso es importante esa relación que se da entre los aspectos o los factores abióticos, que son los que no tienen vida, y los factores bióticos, que son todos aquellos seres vivos que habitan en un ecosistema, ¿sí? Desde una bacteria hasta una ballena, digamos, en toda esa parte escalar, pasando, digamos, por las plantas, pasando por los seres humanos, pasando por cualquier depredador de 4 patas, ¿sí? Pues, de dos patas, lo que sea. O sea, haciendo como toda esa escala, desde una bacteria hasta una ballena, todo eso lo podemos considerar una factor o zona biótica que se relaciona con las zonas abióticas. ¿Cuál es la zona abiótica más importante de un ecosistema? ¿Quién me dice de los que están presentes acá? O el factor abiótico más importante de un ecosistema. ¿Cuál es? ¿Cuál sería? ¿Cuál se les ocurre? La tierra. No. El aire. No. ¿Vas bien? ¿Vas bien? ¿Cuál falta? El agua. El agua. El agua es el más importante. Recuerden que todos los que nombra Jeffrey son importantes, obviamente, porque sin aire, pues digamos, en el aire están las moléculas del oxígeno, entonces muchos seres vivos podrían morir, ¿cierto? En la tierra, pues, o en el suelo como tal, digamos, están también todos los nutrientes donde muchos seres vivos los necesitan para sobrevivir. Sin embargo, el agua, digamos, hace una relación muy importante también entre esas dos para que se pueda dar pues todo el ciclo biogeoquímico y exista esa relación entre los factores bióticos y abióticos y obviamente permanezca la vida, ¿sí? Pero obvio, si el suelo se contamina, pues esas especies se pueden morir. Si el aire se contamina, las especies pueden morir. Si el agua se contamina, pues ya sabemos que también
podemos morir inclusive nosotros, ¿cierto? En términos de la zona abiótica, entonces la primera suele contener grandes cantidades de elementos biogeoquímicos, pero el flujo de los mismos es lento, tiene largos tiempos de residencia, y en la parte biótica del ciclo el flujo es rápido, pero hay poca cantidad de tales sustancias formando parte de los seres vivos. Entonces digamos que ahí es de lo que estamos hablando. Aquí hay un gráfico muy general que representan los ciclos biogeoquímicos, ¿cierto? Los diferentes elementos químicos pasan del suelo, el agua o el aire a los organismos y de unos seres vivos a otros, hasta que vuelven cerrándose el ciclo al suelo o al agua o al aire. De eso se trata un ciclo, ¿cierto? Hay ciclos biogeoquímicos gaseosos, que están en la atmósfera y en los océanos, ¿cierto? En los océanos porque pues se pueden disolver como gases, y están los sedimentarios que hacen parte de la relación entre los suelos, las rocas y todo lo que hace parte de los minerales. Principalmente los ciclos biogeoquímicos son 6. Está el ciclo del fósforo, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del oxígeno, el ciclo del agua y el ciclo del azufre, ¿sí? Vamos, ahí están todos. Digamos, aquí, a continuación, pues los vamos a ver. El ciclo del agua. Entonces, cuando yo les decía en uno de los puntos que hay en el taller, si lo vamos a hacer pues de manera escrita, en la parte de los dibujos donde se relacionen los aspectos más importantes, digamos, este tipo de dibujos son los que van a encontrar en la red, en internet, ¿sí? Donde pues obviamente están todas las relaciones que se pueden dar en un ciclo. Hay algunos dibujos mucho más completos en internet, pues igual pueden hacer toda la búsqueda, pero sería lo que les digo, sería como dibujar esto que está acá. El que tenga pronto la posibilidad de imprimir, pues lo imprime, pero en su casa, recuerden, no queremos que se expongan en la calle, salir a un café internet donde de pronto si mucha gente está saliendo allí a hacer alguna diligencia en términos de algún documento, puede ser riesgoso para nuestra salud, recuerden eso. Listo, chicos, hay que autocuidarnos demasiado ahorita con esta evolución tan drástica que ha tenido el virus, listo. Entonces, acá tenemos pues el ciclo del agua, ¿cierto? Podemos empezar diciendo que el agua está contenida en los océanos, hay un proceso de evaporación, ¿cierto? En el proceso de evaporación, que es un proceso físico, ¿sí? Es un proceso físico donde el agua pasa de su estado líquido a su estado gaseoso, entonces digamos ahí ya hay una transformación física, ¿listo? Existe una condensación. ¿Qué es la condensación? Otro proceso físico, ¿cierto? Donde el agua colectada en las nubes, por diferentes términos que hay de diferencias en la temperatura, cuando la temperatura se reduce a esas alturas, pues ¿qué va a pasar? Va a empezar a llover, o sea, pasa de una fase o de un estado gaseoso a un estado líquido. Entonces, digamos, ahí se está viendo otro proceso físico de este ciclo del agua. Existe un proceso que se llama evapotranspiración. Ese proceso, ¿de qué se trata? Ahí, digamos, existe un equilibrio entre el agua que se está evaporando y el agua que se está condensando, ¿cierto? Cuando hablamos de los ciclos, pues obviamente que tenemos que tener en cuenta esa palabra del equilibrio o las equivalencias. Tiene que ser equivalente para que haya, digamos, un equilibrio en términos de lo que se está evaporando, o sea, de lo que pasa de agua líquida a agua gaseosa, y de lo que pasa de agua gaseosa, que lo vemos habitualmente en las nubes, a agua líquida en la precipitación. Cuando esta parte se altera, pues digamos ahí es donde pueden empezar a haber inundaciones o cuando pueden haber sequías. Eso, digamos, son alteraciones del ciclo, en este caso del ciclo del agua, ¿cierto? Hay una sublimación. La sublimación, digamos, sí es un poco más extraña, sobre todo en nuestro territorio, ¿cierto? Porque la sublimación
es otro proceso físico que se lleva a cabo cuando pasa el agua sólida, digamos la nieve, en los picos, en las alturas, ¿cierto? En las montañas muy elevadas donde hay nieve, y esa agua que está sólida, congelada, pasa directamente a ser gaseosa sin pasar por el estado líquido. Eso es un proceso, ¿sí? ¿Y cómo se lleva a cabo eso? Pues por algunas diferencias de temperatura y de presión que suceden a grandes alturas, ¿sí? Eso también se puede dar en el ciclo del agua con el fin de que se regule ese ciclo, ¿cierto? Por acá hay agua contenida en el hielo y en la nieve, bueno, ya lo miramos. Obviamente hay precipitación, o sea, lluvias. Hay escurrimiento de agua hacia los ríos, corrientes de arroyos, por acá también pues puede digamos, seguir habiendo evaporación, escurrimiento de la superficie, pues obvio, digamos ahí sí, como dice, todo lo que sube tiene que bajar en términos de gravedad. Y en términos de la gravedad, pues digamos que todo el agua tiene que volver a su cauce, que en este caso serían ríos, fuentes hídricas como tal, quebradas, ríos y hasta llegar de nuevo pues a los océanos. Algo importante y que hoy en día también se ha visto en el ciclo del agua es la explotación que se está dando a las fuentes de agua subterránea, ¿cierto? Esas fuentes de agua subterránea No le donde... escucho nada, profe. Señor. Hola, hola. Ya, listo. Sí me estaban escuchando, ¿cierto, chicos? Sí. Listo. Entonces, muchachos, acá en esta parte, lo que les estaba diciendo, últimamente, pues, en ciertas regiones del planeta donde hay unas sequías, digamos, muy fuertes, por ejemplo, vámonos al África, ¿cierto? Ese tipo de sequías, hay unas regiones donde hay agua subterránea, ¿sí? Y esa agua subterránea, pues, es agua que se infiltra en ciertas, digamos, cavernas o en ciertos tipos de recursos de tierra donde llegan y se instalan en esas cuevas, ¿cierto? Y hay que hacer, digamos, todo un proceso, como en este momento ya no se podría sacar, digamos, extraer petróleo de la tierra, sino extraer agua para ese tipo de comunidades que la necesitan porque es vital. Recuerden que lo que estábamos hablando y lo que Jeffrey ahorita respondió es que uno de los factores más importantes, o quizás el más importante como factor abiótico en un ecosistema, es el agua. Y si no tenemos agua en una comunidad, ¿cierto? Donde hay diferentes especies, pues lo más factible es que empiecen a morir. Y eso también pues sucede. Pero esta agua, que a veces se denomina agua subterránea o agua de escorrentías, es muy importante para este tipo de procesos. Chicos, les voy a pedir un favor. La sesión ya se va a terminar, ¿sí? Porque es de 40 minutos y se cae. Entonces, si se cierra, por favor, se conectan de nuevo para otros 10 minuticos y ya terminaríamos, ¿listo? Yo creo que ya se va a terminar. Inclusive la voy a cerrar y se conectan otros 10 minuticos y dejaríamos ahí, ¿listo? Voy a cerrar y se conectan. Yo los espero en 5 minuticos, a las 9:40, son las 9:36, ¿listo? A las 9:40, listo. ¿Listo, chicos, por favor?